Y es necesario que podamos mirar a Cristian Zurita, odiador del correísmo de toda la vida, no de ahora, de toda la vida. Un hombre que siempre ha estado inmerso, odiando y odiando al correísmo. Lo mismo que era Villavicencio. Lo mismo, igualito. Es decir, un odio perverso. ¿Por qué? Porque Correa dio dignidad al Ecuador. ¿Por eso? ¿O por qué? Es la pregunta que nos hacemos. Y denuncia a los asambleístas frente al hecho de que son esos asambleístas, según él, los que han atentado, incita a la fiscalía a que inicie las acciones y todo esto. Vamos a ver y vamos a mirar porque es importante que ustedes conozcan qué es lo que dice este ciudadano, que, como repito, es un tipo que se ha pasado odiando al correísmo, porque esa es la verdad. El 13 de abril de 2023, el asambleísta Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. La razón, un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Los nombrados fueron un asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y el resto asambleístas relacionados a la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez. La denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado narra cómo Fernando Villavicencio se enteró a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato de esta condición y de esta planificación que realizaba. Algunos de ellos buscan la reelección y la gran pregunta es, ¿qué hacían estos 5 asambleístas hablando de sicariato? ¿Y qué respuesta le deben dar al país luego del crimen brutal de Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto? Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando. Lo preocupante de todo esto es que ¿qué están buscando? La desestabilización de las elecciones, que involucren al correísmo para que se pierdan votos y todo eso. No van a lograrlo, porque la gente está consciente de que ustedes son los que mienten, los que se inventaron mentiras tras mentiras del correísmo. ¿Y por qué el odio? Con Correa usted no tenía que usar chaleco, señor Zurita. Andaba libremente. Hoy, con sus gobiernos de Moreno y de Lazo, sus defendidos, los defendidos de Villavicencio, que si puede de Dios goce. El 13 de abril de 2023, el asambleísta Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. La razón, un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Los nombrados fueron un asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y el resto asambleístas relacionados a la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez. La denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado narra cómo Fernando Villavicencio se enteró a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato de esta condición y de esta planificación que realizaban. Algunos de ellos buscan la reelección y la gran pregunta es, ¿qué hacían estos 5 asambleístas hablando de sicariato? ¿Y qué respuesta le deben dar al país luego del crimen brutal de Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto? Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando. ¿Qué están queriendo hacer con esto? ¿Otro show?
Porque se pasan de show en show, en show, en show. Y créanme que ya cansan. Este país está en la M por culpa de estas basofias que llevaron a Moreno, a Lazo, de la mano para destruir el Ecuador, que dejó económicamente estable, que dejó en salud estable, que dejó en educación estable, el famoso correísmo. Hay que cuidar a Luisa y a Andrés. Hay que cuidarlos porque estos perversos son capaces de todo.